¿Qué es la filosofía? El asombro ante lo desconocido. Los primeros hombres que miraron al cielo quedaron asombrados por cómo se movía el firmamento, y muchos de ellos, o algunos, quisieron saber por qué se hacía esto. A estos hombres se les llamó físicos, es decir, trataban de explicar qué pasaba en la naturaleza y el movimiento que ahí se causaba. El asombro fue lo que los motivó, pero del asombro surgieron dos cosas. Surge el mito, es decir, dar respuestas satisfactorias, creer que es algo el que lo hace y tener la verdad ya absoluta. Y por el otro lado, es llegar a la verdad buscando, mediante preguntas, mediante cuestionamientos o pruebas. A estos hombres que buscan la verdad se les llamó filósofos. El término lo puso Pitágoras. La filosofía significa, viene del griego filos y sofos, amor a la sabiduría, amante de la sabiduría, es decir, mientras más quiero saber, menos sé. Estos físicos, o fisiqué que le llamaban, quisieron explicar por qué surgían las cosas, e hicieron una cosa que se llama arjé, o inicio de las cosas, trataron de explicar el movimiento, por qué se movían las cosas, trataron de hacer leyes de por qué pasaba tal cosa, y junto con ellos dejaron para la posteridad diversas disciplinas que hoy día se estudian. La filosofía estudia al ser humano. De estos primeros físicos que estudiaban el movimiento de las cosas, vieron que esto no era tan complicado, entonces trataron de buscar cosas que fueran más complicadas y que no tuvieran respuestas. Y al final se dan cuenta que lo más complicado, lo más inexplicable, es el mismo hombre. Todos somos diferentes, todos pensamos diferente, entonces es difícil saber qué piensan en conjunto. Bueno, la filosofía empezó a estudiar al hombre. Dentro de esto, la filosofía no solamente estudia al hombre, estudia todo lo que tiene que ver con el hombre, pero se, se centró en algunas cosas como la lógica, la estética, la psicología, la ética. Por ejemplo, la psicología, la palabra psicología viene del griego psique y logos, que significa el estudio del alma. Pero el alma para ellos en ese momento era la mente, no es como nosotros lo entendemos hoy día. Entonces, si decimos estudio del alma, suena como algo raro. Hoy día se puede decir que la psicología es el estudio de los procesos mentales de un ser humano. Existen diversas escuelas, la conductista, la cognitiva, la psicoanalítica, la humanista, la ecléctica, entre otras. Una de estas escuelas, la escuela conductista, planteaba que había que hacer ciencia de las personas. Para eso se basaba en el estímulo-respuesta. Decía que había que estudiar a los seres más simples para comprender a los más complejos. Por ejemplo, una rata, había que estudiar si se le caía el pelo, es decir, si un champú sería para la rata, entonces servía para el hombre, por ejemplo. Solo se basaba en las conductas y no lo que pensaban los sujetos de estudio. Es decir, yo veo lo que está pasando, veo a alguien en la clase y digo que es flojo y con eso me quedo. Eso es conductismo, pero no le pregunto por qué lo hace ni nada. Esta escuela conductista salió también
de algunos estudios de un hombre que era Pavlov, que el hombre estudió los perros y cómo se conducían, es decir, hacía unos experimentos con una campana, les daba de comer, hacía que la campana sonara, entonces el perro empezaba a salivar. Después saca el alimento, toca la campana y el perro saliva, es decir, ya ahí creó una conducta. Bueno, al final se puede decir que esta escuela, la conductista, por ejemplo, fue muy usada en la educación y en el trabajo. En la educación, como ustedes lo ven, toca el timbre y salen. El trabajo es lo mismo, ¿cierto? Tienen secuencias, le ponen más luz para que trabajen más, un- una atmósfera determinada, alguien que los dirija. Eso es conductismo. Y fue para un tiempo determinado, sobre todo cuando se observaba la economía como centro de todo. Hoy día también se parece que se sigue haciendo. Preguntas filosóficas. Las preguntas filosóficas, o hechas por los filósofos, lo que tratan de hacer es revelar cosas que no están aclaradas. Tratan de ir de lo más seguro que tiene el ser humano, que cree, cierto, a veces, que lo sabe, que sabe cosas, y lo remece, porque a veces descubren, y casi siempre, que lo que creen que es verdad es mentira. Entonces, las preguntas filosóficas tratan de cuestionar lo que está establecido, son radicales en ese sentido. Preguntas como si Dios existe, por qué estamos acá, esto es real, quién creó todo, son una parte de los cuestionamientos que uno podría hacer. Algunos no tienen explicación porque no se tiene el conocimiento para llegar a ellos y a otros se podría llegar. Para aclarar un poco y quizás para saber cómo pensaban los filósofos, en este caso Aristóteles, tiene un texto de la metafísica y acá les voy a leer un extracto. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y lo relativo al sol y a las estrellas, y al principio del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira reconoce su ignorancia, de suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, y no por alguna utilidad o afán práctico. Y así lo atestigua lo ocurrido, pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no lo buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para el otro, así consideramos a ésta como la única ciencia libre, pues está, pues ésta solo es para sí misma. Algo que decir de ahí, lo que es útil es lo que me sirve, para aclarar un poco el texto. Las respuestas filosóficas. Estas respuestas filosóficas generalmente proceden de la duda ante problemas. Algunos no tienen solución y algunos tienen la solución, pero todavía existe una duda cercana que parece no ajustada a la realidad. Han existido diferentes formas con que la filosofía se ha enfrentado a este problema. Algunos han hecho métodos y han llegado al método científico, por ejemplo. Otros han hecho una filosofía del lenguaje. Otros han usado la lógica sentencial. Otros han partido de la intuición. Pese a que se puede utilizar una infinidad de maneras diferentes,
hay algo común y hay características del saber filosófico. Algunas de ellas son, por ejemplo, mostrar conexiones, ver cómo se relacionan con su entorno, clarificar conceptos, despejar la confusión de las palabras, descubrir supuestos de manera de saber qué se afirma para criticarlo o avalarlo, y quizás lo más fundamental de todo es pensar radicalmente. Siempre eso es buscar las primeras causas de las cosas, que es por lo que al final se distingue la filosofía de todas las otras ciencias, asignaturas, ramas, etcétera, etcétera. Para terminar, ejercicios. Pregunta uno: ¿por qué crees que se creó la filosofía? Pregunta 2: ¿por qué es importante estudiar al ser humano? Pregunta 3: ¿quién soy yo? Pregunta 4: ¿qué es el coronavirus? ¿Es una pandemia divina? ¿Es un ser vivo? Bueno, espero que traten de hacer el ejercicio, piensen harto, ¿cierto? Reflexionen y espero que todos se encuentren bien y que nos veamos en algún momento.